Vamos a revisar la relevancia de las certificaciones IFSC y NGSP en la medición de la hemoglobina A1C. Bueno, el programa que vamos a ver el día de hoy, primero vamos a ver la cronología en el avance del uso de hemoglobina A1C como medición en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con diabetes. Vamos a ver qué es la NGSP, qué es la IFSC, en qué consiste la certificación NGSP. Entre estos temas estará la estructura de la NGSP, los criterios para obtener la certificación, cómo es el proceso de certificación y el tipo de certificados que se emiten. Vamos a ver el desempeño de la hemoglobina A1C mediante el programa de proficiencia del CAP. Vamos a ver qué es la certificación IFSC, cuáles son las metodologías de referencia para IFSC y cuáles son las actuales por el JCTLM, y vamos a ver qué correlación hay entre IFSC y NGSP. Esa es la bibliografía que utilizamos para realizar esta presentación, varios artículos y las páginas de la JCTLM, de la IFSC y de la organización NGSP. Entonces, primero vamos a ver como la cronología del uso de la hemoglobina A1C en el diagnóstico de la diabetes. Entonces, ella comienza en el año 1978, donde empezaron a estar disponibles los primeros ensayos comerciales para medir hemoglobina A1C. A mediados de los 80 ya estos ensayos comerciales se volvieron muy populares. Para 1985 ya se menciona por la OMS, Organización Mundial de la Salud, el uso de la hemoglobina A1C. Para 1988, la Asociación Americana de Diabetes, con sus siglas ADA, recomienda estándares de atención médica en la determinación de hemoglobina A1C. Ellos nos dicen que deberíamos hacerla semestralmente para hacer control de rutina a los pacientes con diabetes. Para 1990, en otras partes del mundo, como fue en Japón y en Suecia, se inician programas de estandarización para hemoglobina A1C. Para 1993 se publica un estudio que se llama Diabetes Control and Complications Trial, DCCT, donde nos indican la relevancia de la medición de la hemoglobina A1C para evitar las complicaciones microvasculares en pacientes con diabetes tipo 1, como neuropatía, nefropatías, retinopatías. Para ese mismo año, el CAP, que es el Colegio Americano de Patólogos, ellos en sus programas como de proeficiencia de la hemoglobina A1C reportan que hay muchas diferencias en la manera de expresar los resultados de hemoglobina. Nos dice que más o menos el 50% de los participantes para esta época reportaban las mediciones de hemoglobina como hemoglobina A1C, pero había un 21 y un 29% que lo estaban reportando como hemoglobina A1 y como hemoglobina total. Entonces estaban viendo muchas diferencias en las mediciones de la hemoglobina por este caso, porque todo, a nivel mundial todos estaban manejando como un analito diferente. La Asociación Americana de Química Clínica desarrolla un subcomité para la estandarización de la medida de la hemoglobina A1C al ver este panorama. Posteriormente se crearía la NGSP, que ya vamos a ver qué es, en el 1996. Esta organización iba a adoptar estos mismos protocolos que empezaron a utilizar la Asociación Americana de Química Clínica. Ya para el año 1994, el ADA comienza a recomendar que tengamos objetivos específicos de hemoglobina A1C. Ellos recomendaban que como un objetivo para estos pacientes era tenerla más o menos en 7%, pero debido a que en esta época todavía había mucha diferencia entre las mediciones de hemoglobina A1C, no se había logrado una armonización de los resultados, entonces esta comparabilidad no se estaba pudiendo como realizar bien por los médicos, no estaban como pudiendo utilizar estos objetivos correctamente. Para 1995, el IFSC va a crear un grupo de trabajo para estandarizar la hemoglobina A1C. Ellos, cuando finalizó su trabajo, nos dejaron un material de referencia trazable y unos métodos de referencia trazables para que se pudiera facilitar la trazabilidad metrológica a un orden superior por todos los fabricantes de ensayos de hemoglobina A1C que habían en el momento.
Para 1996, entonces ya se crea como tal la NGSP, que es el Programa Nacional de Estandarización de Glicohemoglobina, y se implementa con los protocolos de la Asociación Americana de Química Clínica para estandarizar los resultados de hemoglobina a los que se obtuvieron en este estudio del DSCT en 1993 que vimos anteriormente, y posteriormente en 1998 a este estudio que se hizo en el Reino Unido. En este estudio también se indicó la relevancia de la medición de la hemoglobina 1C, pero ya este estudio fue enfocado a pacientes con diabetes tipo 2. También dedujeron de este estudio la importancia de la medición de rutina de esta molécula para hacer seguimiento a los pacientes y evitar complicaciones microvasculares. Para el 2001 ya la IFSC, el grupo de trabajo que estableció, ellos establecieron una red de laboratorios, 2 métodos de referencia y un material de referencia primario para que de este modo todos los fabricantes y todos los laboratorios pudieran ser trazables como un orden superior. Ya para el 2007 había como una dificultad porque la IFSC, que era más, estaba más como en Europa, ellos estaban reportando los valores de hemoglobina 1C en milimol por mol, mientras que la NGSP, que ya era una organización americana, los estaba reportando en porcentaje. Entonces también se estaba viendo un poco de discrepancia debido a estas unidades diferentes de reporte. Pero ya en el 2007 se llegó a un consenso donde dijeron que no, que entonces se siguiera reportando la hemoglobina, tanto en IFSC, en unidades de IFSC que eran milimol por mol, pero también en porcentaje. Y posteriormente vamos a ver que crearon una fórmula para poder hacer el cálculo, si yo tengo las unidades de porcentaje, poderlas cambiar fácilmente a milimol por mol. Y ya en el 2010, ya el grupo de trabajo que creó la IFSC consideraron que ya habían terminado su trabajo, ya habían cumplido la misión de crear este calibrador, este método de referencia y esta red de laboratorios, y ya se acabó como tal el grupo de trabajo, pero siguió siendo monitoreada la red de laboratorios que habían creado por el Comité de Trazabilidad de la IFSC y por un grupo de estudio de biomarcadores de diabetes. Bueno, ¿qué es la NGSP? Entonces, la NGSP es una organización, está ubicada en Missouri, Estados Unidos. El objetivo de ellos es la estandarización de los resultados de las diferentes metodologías que hay en el mercado para la determinación de hemoglobina 1C. Ellos buscan la armonización de los resultados de los pacientes. Esta se creó, como les había dicho, en 1996 y después de que se creó esta organización, se empezó a ver que ya los valores de hemoglobina 1C que reportaban los diferentes fabricantes ya iban siendo más armónicos entre ellos, ya no había como tantas diferencias entre plataformas. Bueno, ¿que ahora qué es la IFSC? Entonces la IFSC es una organización no política, ella tiene varios objetivos, pero entre ellos es establecer estándares globales en colaboración con otras organizaciones internacionales. También tienen como meta realizar conferencias, congresos, como espacios de educación que permita a los profesionales de la salud reunirse, compartir como experiencias, nuevos hallazgos y mejorar pues el desempeño de las pruebas de medicina de laboratorio en general. Bueno, la certificación NGSP, entonces, como ya veíamos, pues realmente su objetivo principal es armonizar los resultados de hemoglobina 1C. Ellos van a certificar a los participantes, certifican fabricantes, laboratorios y los van a certificar para que sean comparables y trazables a los reportados por este estudio de 1993, que fue el del control de la diabetes y sus complicaciones. Van a certificar al laboratorio en el compromiso de generar resultados médicamente útiles para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de los pacientes con diabetes y dar cumplimiento a estándares internacionales porque, como lo vamos a ver más adelante, estas certificaciones se realizan a nivel mundial. Esta es como la estructura de la NGSP, cuenta con un comité directivo en la cabeza que trabaja con la red de laboratorios para implementar el programa de estandarización de hemoglobina 1C de acuerdo al protocolo de la NGSP. Va a tener una red de laboratorios
que va a estar compuesta por un core administrativo y por una red de laboratorios. Entonces va a estar compuesta por este centro administrativo, por un CPRL, que es el laboratorio de central primario que está acá en el centro, va a tener unos laboratorios de referencia primarios, que son los PRLs, y los SRLs, que son los secundarios. Estos laboratorios se encuentran ubicados tanto en Estados Unidos como en toda Europa. Y trabajan muy de la mano con la red de laboratorios que creó la IFSC, ya que estos se van a comparar, esta red de laboratorios que crearon las dos organizaciones, se van a comparar por medio de envío de muestras 2 veces al año. Este core administrativo, entonces, va a coordinar el proceso de certificación, se va a comunicar directamente con el comité de dirección, va a analizar todos los datos de la certificación, va a monitorear toda esta red de laboratorio, va a enviar los reportes al comité de dirección, va a expedir los certificados de los laboratorios y los fabricantes que se quieran certificar. Y ya como tal, la función de cada uno de estos laboratorios, por ejemplo, del laboratorio central primario, es analizar la hemoglobina 1C mediante HPLC, tal como se midió en el estudio del DSST. Resulta que el DSST utilizó una metodología que es el intercambio de cationes Biorex 70. Entonces, esta red de laboratorios siguen usando esta metodología, tanto los CPRLs como los PRLs siguen utilizando esta misma metodología para hacer las mediciones de hemoglobina 1C. Este CPRL también va a administrar un programa de monitoreo para todos los laboratorios certificados nivel 1, los PRLs y los SRLs. O sea, este CPRL mensualmente va a monitorear a estos laboratorios. Ya los PRL sirven como laboratorios de apoyo a este CPRL. En caso de que el CPRL no pudiera cumplir con sus funciones, este serviría como backup para este laboratorio. Y ya el SRL es el que va a trabajar, que es el laboratorio de referencia secundario, es el que va a trabajar directamente con los fabricantes y con los laboratorios mediante las certificaciones y van a proporcionar también calibradores para que los diferentes laboratorios puedan ser trazables como estos métodos. Bueno, en la página de la NGCP extrajimos esta información. Ellos nos muestran como una tabla donde nos dicen, según las diferentes metodologías que son certificadas pues, por NGCP, cuáles podrían tener interferencias ante la presencia de algún tipo de hemoglobina diferente a hemoglobina 1C. En las muestras de los pacientes, pues aparte de hemoglobina 1C, siempre vamos a tener un porcentaje normal de hemoglobina fetal, que en adultos es más o menos menor de 1%, pero en ciertas enfermedades o en ciertas hemoglobinopatías vamos a encontrar porcentajes de hemoglobina F mucho mayores. También podemos encontrar variantes de hemoglobina como la C, la S, la E, la D. Entonces, en esta tabla que nos presenta la NGCP, nos dice que para ciertos lotes de reactivo, por ejemplo de Beckman, podríamos encontrar ciertas interferencias cuando hay presencia en la muestra de un paciente hemoglobina C, de S, podríamos encontrar la hemoglobina 1C un poco más arriba, y entonces, por ciertos lotes de reactivo también se podría presentar que cuando hay presencia de estas hemoglobinas variantes, podamos tener también interferencias de hemoglobina 1C un poco más bajas. En general, la hemoglobina F no va a interferir si está menor del 10%, o en algunos fabricantes no la reportan menor del 30%. Pero en un paciente adulto, pues lo normal es que la hemoglobina fetal esté menor del 1%, entonces no interferiría. Ya para este resto de plataformas, pues no se han reportado como interferencias con este tipo de hemoglobinas. Bueno, ahora vamos a los criterios de la certificación NGCP. Entonces, la NGCP, como les decía anteriormente, va a certificar tanto a fabricantes como a laboratorios. Entonces, ella nos ofrece 3 tipos de certificación. Para todas las certificaciones nos van a certificar por medio del envío de 40 muestras. Las 3 certificaciones pues van a tener estas mismas 40 muestras, nos van a llegar congeladas.
pero una diferencia que hay entre el diferente tipo de certificación es, por ejemplo, el laboratorio, la certificación de tipo 1, que aquí me van a exigir más en el criterio de certificación. El criterio de certificación de ellos es que de esas 40 muestras, al menos 36 tengan resultados entre más o menos 5%. Si tenemos 36 muestras de esas 40 al menos, entonces pasamos la certificación. Pero ya para el laboratorio nivel tipo 1, ya nos van a exigir que no sean 36, sino 37. Entonces va a ser un poco más exigente y adicional los van a mandar 10 muestras trimestrales para hacer un monitoreo como más continuo, para hacer seguimiento. Y la diferencia entre la certificación tipo 1 y la tipo 2 es que la tipo 2 es para laboratorios de alta, mediana y baja complejidad, que define el NGSP, pues son laboratorios normales. Por ejemplo, acá en Colombia estamos certificando, muchos laboratorios se certifican con NGSP y son laboratorios pues de las instituciones normales pues que prestan servicios de salud. La del tipo 1 ya son para laboratorios que son más grandes, que pueden participar en estudios de investigación, ensayos clínicos, y en estos la precisión a largo plazo es fundamental, por lo que se hacen chequeos trimestrales con 10 muestras adicionales. Cuando uno se certifica, quiere decir que somos trazables a este método del DSCT, que fue el estudio pues, que se hizo en 1993. Bueno, el proceso consiste entonces, como les decía, que nos van a enviar 40 muestras. Bueno, nos van a enviar 40 muestras, ¿cierto? El SRL, que es el laboratorio de referencia secundario, nos va a mandar estas 40 alícuotas, van a llegar a menos 70 grados centígrados en estas cajitas y estas muestras van a tener unos consecutivos. Entonces, estas muestras, como ya nos van a llegar pues, congeladas, nos tenemos que asegurar que estén congeladas hasta que las vayamos a procesar. Entonces nos recomiendan que se hagan en 5 días consecutivos. Al ser 40 muestras serían 8 muestras por día. También muy importante que antes de realizar la certificación contemos con que los lotes de reactivo que tenemos en uso, de columnas en caso de ir a certificar una cromatografía líquida, entonces que sea el mismo lote reactivo y los mismos lotes de calibradores. Entonces tenemos que descongelar las muestras al menos 30 minutos en refrigeración y luego a temperatura ambiente antes de procesarlas. Y también muy importante establecer que el laboratorio pueda validar sus resultados normalmente. O sea, antes de pasar las muestras tenemos que verificar que los controles de calidad nos estén entrando correctamente, que la prueba esté correctamente calibrada antes de empezar a pasar estas muestras. Nos van a mandar entonces 40 muestras y muy importante, ellos nos dicen que el 30% de estas muestras pueden estar en la concentración de 5,5 a 7, el 20% de 4 a 5,5, el 20% de 8,5 a 10 y el 30% de 7 a 8,5. Muy importante que tengamos en cuenta esta concentración de 5,5 a 7, debido a que aquí está como el nivel de decisión clínica de esta prueba. Recordemos que según las guías de la ADA del 2020, ya vamos a considerar a un paciente prediabético cuando tenga una medición de hemoglobina 1C superior a 5,7. De 5,7 a 6,4 ellos ya consideran que el paciente va a tener un estado de prediabetes. Y superior a 6,5 ya vamos a considerar un paciente diabético. Obviamente esas concentraciones más altas también son importantes debido a que dependiendo de cada tipo de paciente y de sus comorbilidades y de su cuidado, pues los médicos también van a fijar como metas terapéuticas para esta hemoglobina 1C, que pueden estar en el 7%, en el 8%, dependiendo de cada tipo de paciente. Entonces estos son los ejemplos de los tipos de certificado. Entonces los certificados en sí van a aparecer si son por fabricante, si son para laboratorio tipo 1, si fuera tipo 2 también. Muy importante, siempre nos van a certificar el instrumento, el lote reactivo que hayamos consignado, el lote calibrador y los valores asignados de ese calibrador, así como la columna en el caso de tratarse pues, de una cromatografía pues, donde uno tiene el reactivo que uno usa es una columna, ¿cierto? También nos va a decir qué fecha tiene
de expiración. Realmente estas certificaciones son anuales. Me van a decir también contra qué laboratorio de referencia secundario me compararon. Por ejemplo, en este caso nos están diciendo que fue con el SRL10, aquí fue un SRL9 y me dicen que voy a ser trazable al TSCT. Bueno, este es el ejemplo, como aparte de este certificado, entonces vamos a recibir este es un ejemplo del laboratorio que nosotros tenemos en Bogotá, que se llama QuickLab. Fue comparado frente al laboratorio de referencia secundario 9. Aquí me dice pues cuáles son las unidades con las que me están comparando, acordémonos que en EGCP siempre es por porcentaje, qué tipo de certificación tienen. Aquí me van a decir que el parámetro para yo pasar la certificación es que tenga 36, al menos 36 de esas 40 muestras me den dentro de este rango del 5%. Y este es el resultado, acá me dijeron, de 40 usted tuvo 39 muestras que pasaron. Entonces las que pasaron me le van a poner esta Y aquí que es de yes, la N es que no pasó. ¿Y cómo se va a hacer este cálculo? Entonces ellos lo que van a medir es esta diferencia porcentual. Entonces primero me van a mostrar acá el consecutivo de las muestras que yo envié de las 40, en qué fecha yo las analicé, y me van a dar este Y1. Este Y1 es lo que nosotros consignamos. Realmente ellos nos van a enviar como unos Excel con unas plantillas donde nosotros tenemos, donde ya nos muestran estas mismas tablitas y ya nosotros solamente tenemos que digitar. Y en otra plantilla están las casillas para yo especificar qué lote de columna tengo, qué lote de calibradores, qué lote de reactivos. Entonces, en estas planillas donde yo puse mi resultado, estos ya me lo van a definir como Y1 y el método de comparación, que fue este laboratorio de referencia secundario 9, entonces es la X1 y X2, porque ellos van a, esas mismas 40 muestras que nos enviaron, ellos mismos las midieron en su laboratorio de referencia secundario y lo van a hacer por duplicado. Después de hacer este duplicado, me van a sacar una gran media acá y me van a comprar mi dato con el dato que les dio a ellos. Entonces se va a hacer, se resta este 9, por ejemplo en el primer caso, el 9 menos 9.05 sobre este mismo 9.05%, y ya esta diferencia porcentual me la van a especificar aquí muestra por muestra, y la idea es que sea inferior a este 5%. Entonces aquí vemos en este caso donde el laboratorio de referencia secundario nos decía que era 510 y el laboratorio participante, que en este caso era QuickLab, dijo que estaba en 480, entonces esta diferencia porcentual dio menos 5.88. Por eso esta muestra pues no pasó, pero recordemos que el criterio es que al menos 36 de esas 40 pasen, entonces este laboratorio de todas maneras pasó su certificación. Aparte de estos datos, entonces nos van a mostrar estas dos gráficas. Esta es una gráfica de regresión lineal, cuyo objetivo es correlacionar los datos del laboratorio de referencia secundario en el eje X frente al laboratorio que se quiere certificar o el fabricante que se quiere certificar. En este caso, pues fue el caso de QuickLab. Entonces, aquí lo que vemos es que si hay una correlación, este valor R debería dar cercano a 1. Si este valor da cercano a 1, significa que a una concentración que al laboratorio de referencia le pudo haber dado 6, cuando yo voy a correlacionar aquí con este eje, el punto me va a quedar como interceptando los dos puntos. O sea, si todos los puntos me quedan sobre esta recta, significa que tienen una correlación, que así como al otro laboratorio le pudo dar 6, 5, 9, a mí también me dio más o menos este valor, entonces el punto me va a quedar aquí, correlacionando estos dos ejes. Y esta otra gráfica me va a mostrar los puntos, o sea, este es el 5% que ellos me exigen, que sería como un error total máximo permitido. Esta rayita donde dice 0 sería como la media de comparación del SRL, o sea, el valor aceptado como verdadero, porque es el valor del laboratorio de referencia, o sea, lo que reportó él, y los rombitos en azul son los datos que yo envié, o sea, los 40 datos. La idea de esta gráfica es que todos los rombitos me entren dentro de estos parámetros. Aquí vemos que uno se salió, pero como habíamos visto en la gráfica pasada, uno de los 40 datos pues no nos dio con la diferencia porcentual menor del 5, entonces por eso se salió. Pero si vemos, pues la mayoría se entraron en estas referencias. En la página de la NGCP pues vamos a encontrar qué métodos están certificados, pues son bastantes.
nos van a mostrar por fabricante, qué método están utilizando, qué tipo de método, en qué fecha se certificaron, qué lotes de reactivos certificaron, de calibradores, esos calibradores qué valores tenían asignados, qué lotes de columnas si fuera el caso de que la hicieron por HPLC, y me van a decir contra quién me compararon. Entonces acá vemos que hay laboratorios SRL9 en Missouri, vemos que también hay organizaciones europeas. Por aquí hay un ejemplo donde el laboratorio de referencia fue un laboratorio europeo. Tenemos plataformas como Abbott, Biorad, hay varias Siemens. Y en la página también nos va a mostrar qué laboratorios están certificados, nos van a decir pues el nombre del laboratorio. Como podemos ver acá, estas certificaciones son a nivel mundial, hay laboratorios de Colombia, de Indonesia, de Brasil, de Japón, de China. Nos van a decir qué tipo de certificación hicieron, si la tipo 1, si la tipo 2 y en qué fecha, hasta qué fecha están certificados. Entonces acá vemos varios ejemplos. Bueno, en la página de la NGSP también vamos a encontrar esta comparación de proeficiencia del CAP. El CAP trabajó desde los años 1993 de la mano con la NGSP, después de que vieron esa variabilidad que había entre primero entre el tipo de reporte de hemoglobina, que todos nos reportaban hemoglobina 1C, y luego que todos los métodos eran muy variables. Entonces ellos empezaron como a trabajar de la mano, entonces por eso en la NGSP siempre vamos a encontrar como los resultados de proeficiencia del CAP. Ellos nos van a agrupar por equipos según las 5 concentraciones que ellos envían por procesamiento. Nos van a mostrar entonces cuánto fue la media de esos resultados frente al valor asignado como verdadero, que debería ser el de acá. Por ejemplo, para la muestra 1 debería ser 7,97, para la muestra 2, 5,89, 5,13. Nos va a mostrar, dependiendo de las diferentes plataformas, qué tan cercano es el valor que reportan esas plataformas a este valor asignado como verdadero. Nos van a mostrar también la imprecisión que existen entre estas plataformas. Pues realmente esta imprecisión es intralaboratorios, porque acá vamos a tener en cuenta todo el número de participantes pues, de laboratorios que están en este CAP según cada plataforma. La idea con estas imprecisiones es que cuando sean intralaboratorios sean más o menos menores del 3,5%, y cuando son de laboratorio individual, en un documento encontré que el 2%, pero realmente la NGSP ya ha estrechado más sus errores totales máximos permisibles, entonces en este momento sería más o menos como un 1,8%. Aquí ellos también nos van a mostrar de manera gráfica qué tanta imprecisión y qué tanta coincidencia entre la media y el valor asignado como verdadero tienen las diferentes plataformas. Entonces estos se llaman gráficos de bigotes. La línea vertical lo que nos va a representar es la imprecisión de cada método de estos, y el cuadrito me va a decir es más o menos en la medición donde les dio. Entonces, mientras este cuadrito esté más acercado a esta línea punteada, significa que esta metodología está más cercana al valor asignado como verdadero, y entre la línea sea más larguita, significa que de pronto esa metodología tiene mayor imprecisión intralaboratorios. Entonces, por ejemplo, acá vemos el caso de este Sevia, que tiene una imprecisión más larga. Ellos nos van a mostrar estas gráficas por las 5 concentraciones que envían. Realmente pusimos estas porque son como las de mayor relevancia clínica, debido a lo que les dije, que a partir de 5,7 ya empezamos a dar diagnósticos de pacientes prediabéticos. Entonces aquí podemos ver, dependiendo de cada tecnología, qué imprecisión intralaboratorios van a manejar y qué tanto se van a parecer a su valor asignado como verdadero. Esta es una gráfica que nos demuestra desde 1993 que empezó a trabajar de la mano la NGSP con el CAP, cómo han variado estas imprecisiones y también cómo se han acercado pues, a un valor asignado como verdadero. Si vemos en 1993, estas gráficas de bigotes, estas líneas verticales nos mostraban gran imprecisión, y también vemos que todos los datos estaban muy lejanos del valor aceptado como verdadero, que sería la línea punteada. Adicional, vemos que los cuadritos equivalen a la hemoglobina 1C, los rombitos a la hemoglobina 1 y los círculos a la hemoglobina total.
Acá vemos que veíamos diferentes plataformas que estaban reportando en rombitos, en circulitos, en cuadritos, lo que significaba que no había un consenso entre el analito que se debía medir. En 1999 pues también vemos que ya empieza de pronto a haber una mayor armonización entre los resultados que reportaban los fabricantes al valor asignado como verdadero, pero todavía se veía pues un poco de imprecisión y todavía se veía pues que habían metodologías que estaban reportando hemoglobina total, mientras otras ya estaban con hemoglobina 1C, pero a lo largo del tiempo ya vemos que, por ejemplo, para el 2010 esta armonización era mucho mejor, ya estas líneas verticales de la caja de bigotes eran mucho más estrechas, o sea, las plataformas tenían menor imprecisión y ya estaban más cercanas a su valor asignado como verdadero. Y en la gráfica que vimos, que ya es 2020, pues vemos esto cómo ha mejorado a lo largo del tiempo, que ya son muy pequeñas estas imprecisiones y casi pues que todas las metodologías ya están muy cercanas a su valor asignado como verdadero. Bueno, entonces, como les contaba anteriormente, la IFSC, que es la Federación Internacional de Química Clínica, creó este grupo de trabajo en 1995 para establecer una red de laboratorios para tener dos métodos de referencia. En su momento fue el HPLC más la espectroscopía de masas y HPLC más electroforesis capilar. También dejaron un material de referencia primario que se realizó a partir de mezclas preparadas de hemoglobina 1C y de hemoglobina 0 purificadas. Y este patrón primario, este calibrador primario, iba a ser utilizado como calibrador por cada laboratorio participante de esta red de laboratorios. En el 2001, pues este fue como lo que nos dejaron, ¿cierto? En el 2010 ya cumplieron su misión. Como les conté anteriormente, dejaron esta red de laboratorios que ya actualmente está siendo vigilada por este Comité de Trazabilidad en Medicina del Laboratorio, que trabaja muy de la mano con el JCTLM y también por el Grupo de Educación en Biomarcadores en Diabetes, que es un grupo de investigación que siguen detectando pues nuevas moléculas que podrían ser importantes en el manejo, en el seguimiento de la diabetes. Entonces, estos laboratorios de la red participan en 2 estudios de intercomparación cada año para renovar su estado de aprobación. Vimos que estaban muy relacionados con los de la NGSP, o sea, entre ellos se envían muestras como para irse verificando. Y estos estudios también se utilizan para evaluar la estabilidad de los calibradores que están en uso, de los controles y para evaluar nuevos lotes de calibradores y materiales de control. Y una vez al año se preparan y envían 8 grupos de sangre completas a los laboratorios de la red y a los fabricantes participantes, y la red asigna valores a cada nivel de estas sangres y los fabricantes los van a utilizar para calibrar sus métodos de ensayo. Entonces, el propósito de esta red como tal es que todos los fabricantes y todos los laboratorios sean trazables a este método de referencia primario por medio de estos calibradores. Entonces, esta es como la estructura de la IFSC. Realmente, pues la estructura de la IFSC está compuesta por varios comités, por varios grupos de trabajo, entre estos estaba el de la hemoglobina 1C, pero también pues tienen grupos de trabajo para las TSH, pues para diferentes pruebas. También tienen un comité de congresos y conferencias, porque como les dije, uno de sus objetivos también es hacer como espacios de educación para que haya como una retroalimentación constante entre las diferentes pues, áreas de la medicina. Aparte de esto, entonces ellos también tienen la certificación para los fabricantes, que la hacen por medio de 24 muestras al año. Los participantes o los fabricantes reciben una muestra cada 15 días, o sea, 2 por mes, y ya las van pues procesando. En la página de la IFSC pues encontramos cuáles son los laboratorios de referencia aprobados. En el momento hay aprobados 16. En la última búsqueda pues que hicimos, están alrededor también del mundo, hay en China, en Holanda, en el Corea y están en Estados Unidos. Muy importante que es la Universidad de Missouri, que estos son los que tienen la red de laboratorios de la NGSP. Entonces, de esa forma, ellos también hacen parte de la red de laboratorios de la IFSC. Bueno, la IFSC trabaja por medio de una cadena de trazabilidad. Ellos lo primero que hicieron fue definir cuál era el analito, entonces ellos definieron que el analito pues era la hemoglobina 1C,
Luego crearon el material de referencia primario, el procedimiento de referencia primario, los calibradores primarios que ya les dije que era una mezcla de hemoglobina 1C y de hemoglobina. A partir de estos calibradores primarios los probaron en su método de referencia primario. De allí, con pools de sangre sacaron sus calibradores secundarios. Ya estos calibradores secundarios ya les iban a servir a los métodos de referencia secundarios, o sea, los que tenían la red de la IFSC, para ya sacar calibradores para ir distribuyendo a los diferentes fabricantes que habían en el mercado. Ya los fabricantes usan este patrón para calibrar sus metodologías y para entregarle a los usuarios, a los laboratorios, ya un calibrador de trabajo para que ya en cada laboratorio se vaya calibrando sus pruebas. Ya los laboratorios de rutina pues utilizan estos calibradores para tener pues sus metodologías trazables a estos primarios, y esto ya se va a traducir en que el paciente va a tener un buen resultado que va a ser trazable a toda esta cadena. Y aquí vemos, como lo vemos aquí, pues a mayor trazabilidad en la cadena vamos a tener una menor incertidumbre, o sea que el resultado que le vamos a pasar a nuestro paciente va a ser más verdadero, o sea va a tener menor incertidumbre, o sea que va a ser considerado como un valor más cercano a la realidad. Esta es la página del JCTLM, donde buscamos en el momento cuál es el método de referencia avalado por ellos o que es trazable. En este momento está la cromatografía líquida de alta resolución, que es la que usan pues, muchos de los equipos que tenemos en el mercado, entre estos los de Biorad, que son los que distribuimos nosotros acá en Colombia, pues como tal pues tiene la representación de estos equipos acá en Colombia. Están los TOSO, que también son con los que nos están comparando muchas veces los laboratorios de referencia secundarios de la NGSP. Entonces acá cuando uno hace la búsqueda en el JCTLM nos muestra pues los diferentes métodos de HPLC que son trazables. También acá nos van a mostrar en la página de la IFSC qué fabricantes están certificados en el momento, pues realmente son muchos. Acá solo tenemos como algunos como para hacerles el ejemplo, están algunos de Abbott, de Acray, acá tenemos de Biorad, varias técnicas de Biorad, porque de equipos de Biorad pues tenemos varios modelos en el momento, tenemos de Roche, de TOSO, de Trinity. Y ahora sí vamos a ver cómo es la certificación de la IFSC, que es la que yo les dije, que es con 24 muestras, ¿cierto? Esta certificación no la hacen los laboratorios normalmente, la hacen son los fabricantes. Entonces, este es el certificado. Cuando yo me certifico con IFSC, estoy diciendo que voy a ser traceable al procedimiento de medida de referencia del IFSC. Me va a traer esta gráfica y me va a traer como estos datos, que son las muestras que me enviaron o que le enviaron pues al fabricante que se iba a certificar. Este es el target value o este es la medición que le dio a la red de laboratorios que me enviaron estas muestras, y este es el resultado del fabricante. A partir de estos dos parámetros se va a calcular un sesgo. Muy importante, estos valores ya no van a venir en porcentaje como los de la NGSP, sino que van a llegar en milimol por mol, porque recordemos pues que la IFSC tiene un método de unidades diferente. Entonces, simplemente el sesgo se va a calcular restando el resultado que me dio a mí frente al valor de target o al valor asignado como verdadero. Se van a poner acá todos los sesgos de cada muestra y ya se va a hacer como se van a agrupar según la concentración de cada muestra. Entonces están a las que están cercanas de 30 a 50, de 50 a 70 y mayores de 70. La idea de este sesgo, nos dice la IFSC, es que sea menor de 1.9, que cuando un fabricante tiene este sesgo menor de 1.9, pues ya tendría como, pues ya estaría como diciéndonos pues que va a pasar esta certificación. En cuanto a la imprecisión, pues también hacen la imprecisión según estas concentraciones de las 24 muestras que me muestran, y aquí me van a dar una gran total. Lo mismo con estos sesgos que calcularon por concentración, luego van a calcular un sesgo
de todas las muestras, van a ser un promedio de estos 3 sesgos, y aquí en esta primera parte del reporte me lo van a mostrar. Por ejemplo, aquí dio -1 milimol por mol. Esta imprecisión también nos dicen que un laboratorio que tenga excelente desempeño, pues un laboratorio no un fabricante, debería tenerla inferior a 2%. Y en cuanto a la linearidad, que esto tiene que ver con esta gráfica de regresión lineal, que acá no nos la están poniendo muy específicamente, pero igual nos dan el valor de la R, también lo ideal es que sea mayor a 0.99, o sea, también entre más cercana esté a 1 significa que la correlación que hay entre el participante o el que se quiere certificar frente a su laboratorio de referencia es muy cercana. A partir de este bias o sesgo y de esta imprecisión me van a calcular este error total. Realmente vamos a ver aquí en este ejemplo cómo va a estar como graficado. Entonces aquí en el eje X me van a graficar la imprecisión y en el eje Y me van a graficar el sesgo. Estas concentraciones nos dicen que llegan hasta 5 de unidades de milimol por mol y hasta 0.46 de NGSP, porque se dice que en una muestra de un mismo paciente la variabilidad que se necesita mínima sería de un 0.46% por NGSP o de un 5 milimol por mol por IFSC para que la decisión clínica de ese paciente cambiara. O sea, esa es la mínima variación que se necesita ya para que la decisión clínica de un paciente varíe. Entonces, por eso arbitrariamente cogen este 5. El mejor desempeño, bueno, entonces acá nos van a dividir esta gráfica como en 4 niveles. Entonces hay 5 formas de dar en esta certificación. Está la mejor, que es quedar en óptimas, o sea, cuando quedamos como en la categoría Gold. ¿Qué significa eso? Que la imprecisión va a ser muy pequeña y el sesgo va a ser muy pequeño. Entonces voy a quedar ubicado acá. Va a seguir la categoría deseables, donde de pronto puedo tener una imprecisión buena todavía, pero puedo tener ya un sesgo un poco más alto, entonces voy a quedar en la categoría plata. Para la categoría bronce también ya puedo tener imprecisiones un poco mayores y sesgos un poco mayores, pero igual todavía entro en la certificación. Esta es la categoría estándar donde todavía entro, pero digamos que no tengo pues tan buen desempeño como estos. Por ejemplo, en el caso de este punto 2, nos están mostrando que su imprecisión es muy baja, pero su sesgo está muy alto. Entonces, para este tipo de metodologías, pues tocaría tratar de rebajarle el sesgo para tener una mejor clasificación. En este caso, por ejemplo, el 3, ¿qué significa? Que este no pasó la certificación porque se sale de este triángulo. Ellos nos dicen que ya las muestras que se salgan de este triángulo o el fabricante que se salga de este triángulo significa que tendría una métrica sigma inferior a 2 y no se aceptaría. Recordemos pues que la métrica sigma, a medida que vaya estando más alta, significa que tenemos más exactitud y menor defectos por millón de oportunidades. Al tener una métrica 2 sigma significa que tenemos menos de 90% de exactitud y vamos a tener muchos más errores por millón de oportunidades. Entonces, en esto consta realmente esta certificación. Entonces, ellos van a extrapolar lo que me dio de imprecisión y lo que me dio de sesgo, y la idea es que estos puntos entren dentro de este triángulo. Bueno, ¿y qué correlación hay entre IFSC y NGSP? Pues ya a grosso modo lo hemos visto, los dos trabajan de la mano, sus redes de laboratorios pues se comparan entre sí mandándose muestras, pero entonces la dificultad que había en un principio era las unidades de reporte de cada organización. Entonces ellos, como para evitar estas incongruencias, lo que hicieron fue que hicieron este modelo matemático con estas ecuaciones para poder pasar los resultados fácilmente de unidades IFSC a unidades de NGSP. En esta tabla vamos a ver más o menos la relación que hay. Por ejemplo, cuando tengo un paciente con un 5% de hemoglobina A1C, que es la que estamos usando mucho en América, aquí en Latinoamérica, sería equivalente a tener 31 milimol por mol en el sistema de IFSC, que es el que se usa mucho en Europa. Ya al tener un 10%, por ejemplo, de NGSP, sería equivalente al 86. Realmente es muy sencillo calcular estas fórmulas. Por ejemplo, si yo tengo el valor de NGSP que está en 5, simplemente es este 5, lo voy a intercambiar acá. Entonces sería multiplicar 10.93 por este 5, restarle este 23.50 y ya me daría este valor.
Aquí les traigo lo del el programa de estandarización de Japón y de Suecia, porque como les comenté, en el 90 estos países también establecieron como su propio NGSP, por decirlo así. Entonces, para ellos, pues también para que sean trazables a nivel mundial, entonces también hicieron estas mismas ecuaciones para que también los valores que les da a ellos, entonces los puedan pasar fácilmente al IFSC. Realmente, pues estas ecuaciones son muy sencillas y en las páginas web, por ejemplo en la de la NGSP, vamos a encontrar una calculadora donde uno ingresa el dato y el de una me va a calcular a milimol por mol. ¿Qué otra dificultad había entre ellos? Que se reportó que cuando uno reportaba en IFSC, o sea, en milimol por mol, los valores, los resultados eran como 1.5 a 2% de hemoglobina 1C más bajos. O sea, como que cuando el IFSC, uno reportaba en IFSC, daba como si el paciente tuviera valores más bajos de los que reportaba con NGSP. Entonces, por eso fue que se crearon como estas fórmulas para poder correlacionar como mejor esos valores. Aquí también se presentan en unidades, estas unidades ya son de glicemia, debido a que en Estados Unidos, por ejemplo, ellos sí dijeron pues que había como una correlación directa entre la medición de la hemoglobina 1C y de la glicemia, pero realmente pues esto no se ha adoptado a nivel mundial porque hay otros estudios que han dicho pues que la relación no es tan constante. Pero de todas maneras en estas tablas pues uno también podría relacionar más o menos si el paciente tiene esto de porcentaje de hemoglobina 1C, cuánto esperaría pues en glicemia basal que le diera esta prueba, tanto en miligramos de decilitro, que es en las unidades como convencionales que estamos usando acá, como las de milimol por litro, que ya es del sistema internacional. Aquí un resumen de los dos tipos de certificaciones. Entonces, la NGSP, como ya lo veíamos, hay 3 tipos de certificaciones, tanto para fabricantes como para laboratorios, mientras que la IFSC solamente va dirigida a los fabricantes. El objetivo de esta certificación en NGSP era como estandarizar todas las metodologías, que todos los fabricantes y los laboratorios demuestren que los métodos que están usando sean trazables a estos estudios del DSST y que sean coherentes entre ellos, que haya una armonización de datos. Mientras que la IFSC, ellos lo que nos quieren asegurar es que todos sean trazables a sus patrones primarios, que todas las mediciones o todos los calibradores que nos estén proveyendo nuestros fabricantes sean a partir de estos calibradores primarios que son trazables. Otra diferencia es que en la certificación NGSP nos van a enviar 40 muestras anuales, mientras que en la certificación IFSC va a ser por medio de 24 muestras de entregas de 2 por mes. Los criterios de aceptación de la NGSP, pues recordándolo, es que 36 o 37 muestras de 40 entren este porcentaje diferencial sea menor que el 5%. Mientras que aquí lo que nos van a medir es como el error total, el sesgo, la imprecisión, y que nos entren en este triángulo que les mostré y nos van a dar categorías de Gold, Silver, Bronce o Estándar. La duración de ambas es de 1 año, las unidades pues, de la NGSP es porcentaje y la certificación IFSC es en milimol por mol. Eso era todo, muchas gracias. Si tienen alguna duda por el chat nos las pueden hacer llegar. Acá respondiendo de las preguntas que nos han hecho, ¿un laboratorio se puede certificar tanto NGSP como IFSC? Pues realmente no, los laboratorios se certifican NGSP, mientras el IFSC es para los fabricantes. La diferencia para reportar en unidades de milimol por mol o porcentaje realmente es lo que ya les mostré, ¿cierto? Que cuando nosotros reportamos por IFSC por milimol por mol, pues podríamos tener como mediciones de hemoglobina 1C un poco más bajas que con porcentaje, y esto causa como discrepancias entre el área clínica, porque ya empiezan como que empiezan a tener dificultades interpretando estos resultados, pero por este motivo fue que se realizaron esos cálculos estándar para cuando uno le dan el cálculo en IFSC o en NGSP, uno simplemente pueda convertir a las unidades que uno necesita y sean comparables y sean pues, trazables. El nivel de decisión clínica para la hemoglobina 1C, me preguntan por acá, pues realmente de 5.7 a 6.4 se considera que ya es un paciente prediabético, y mayor de 6.5 ya se considera un paciente diabético según las guías de la ADA del 2020. Y la última, la métrica sigma de 2,
en la diapositiva 32, ¿con qué error total máximo permitido se calcula? Pues en lo que yo estuve indagando, nos decían que era más o menos un 10%. Bueno, muchas gracias por todo. Que tengan una feliz noche.